Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Daniel Alejandro de Cancor Liconas y hoy vamos a exponer, hoy mi grupo le toca los requisitos y procedimientos para que una sociedad constituida en el extranjero pueda operar en Honduras y la conformación de una sociedad en Honduras. Resulta que en Honduras hay dos vías comunes para que una empresa realice operaciones comerciales. Una es la constitución de una sociedad local y la otra es la incorporación, de una sucursal en una sociedad extranjera. Cada una tiene sus diferentes implicaciones y requisitos. Y resulta fundamental conocer estas características, las ventajas y requisitos de cada modalidad. Porque podemos ver que mientras la sociedad local se constituye como una nueva persona jurídica, la sucursal representa una extensión de la casa matrix operando bajo su misma personalidad jurídica, pero con contabilidad separada. Esto lo vamos a ver en la legislación hondureña a partir del decreto número 51 del año 2011, el cual establece un marco normativo claro para facilitar la inversión extranjera y nacional. Este decreto permite que sociedades mercantiles constituidas en el extranjero puedan operar en Honduras y mediante un proceso de simplificado de acreditaciones ante el registro mercantil, siempre que se cumplan los requisitos. Por ello, esta exposición tiene el propósito de analizar y comparar estas dos vías que son las más comunes y con ellas vamos a hacer énfasis en el marco normativo vigente, que es el decreto número 51 del año 2011, creo que se dice, y con ello vamos a facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas. Como objetivo general tenemos analizar las estructuras legales disponibles en Honduras para el establecimiento de operaciones comerciales por parte de sociedades nacionales y extranjeras, destacando los requisitos, procedimientos y consecuencias jurídicas de la constitución de sociedades locales y la incorporación de sucursales extranjeras. Como objetivos específicos tenemos identificar el marco legal que regula la constitución de sociedades mercantiles y la incorporación de sucursales extranjeras en Honduras. Como número 2 tenemos describir los requisitos formales y documentales necesarios para inscribir una sociedad extranjera en el registro mercantil hondureño. Y como último, tenemos comparar las implicaciones jurídicas, fiscales y administrativas entre una sociedad local y una sucursal de sociedad extranjera, evaluando sus ventajas y limitaciones. Los dejo con mi compañera. Ahora vamos con nuestro marco teórico. ¿Qué son los requisitos y procedimientos para que una sociedad constituida en el extranjero pueda operar en Honduras y la conformación de una sociedad en Honduras? Tenemos que dentro de las estructuras legales, como habíamos dicho antes, existen dos vías legales comunes para realizar operaciones comerciales. Número uno, tenemos la constitución de una sociedad local y la otra es la incorporación de una sucursal de sociedad extranjera. Mediante la constitución de una sociedad local, se crea una nueva persona jurídica que es sujeta a los derechos y obligaciones y está autorizada para ejercer actos de comercio con fines lucro en Honduras. Esto por el decreto número 51 del año 2011, que se publicó para la ley para la promoción y protección de inversiones, en la cual en su artículo 55 nos dice que establece que las sociedades mercantiles constituidas en el extranjero podrán incorporarse en Honduras mediante la simple acreditación ante el registro mercantil de la jurisdicción correspondiente de su existencia de país o de origen. Una de las principales ventajas, una de las principales ventajas de incorporar una sucursal es que se puede mantener la misma estructura de la sociedad extranjera siempre y cuando se designe un capital operativo y un representante residente legalmente en Honduras. Para continuar con el tema, debemos de recordar que la decisión de una compañía extranjera de establecer una sucursal en otro país conlleva una serie de implicaciones legales y operativas que son fundamentales y deben de ser comprendidas a cabalidad,
ya que este mecanismo permite a la empresa matriz en extender su presencia y realizar negocios directamente en un nuevo territorio. O sea, que al mismo tiempo asumen una posición jurídica específica en el país receptor, ya que la primera y principal implicación legal es que dicho ente, o sea la sucursal, queda sujeto en su totalidad a las obligaciones que corresponden a una persona jurídica en el país donde se está operando, y esto ocurre en el desarrollo de toda su actividad comercial. Y un punto crucial es que su patrimonio queda precisamente afecto a estas obligaciones, a diferencia de una subsidiaria que es una entidad legal independiente con su propio capital. La sucursal se considera una extensión de la empresa matriz. Por lo tanto, en este sentido, la sucursal está sujeto a una responsabilidad directa, ya que en la práctica le son aplicables las normas y regulaciones que a un comerciante local, ya que esto incluye a las normas fiscales para el pago de impuestos, a las normas administrativas para licencias y permisos, a las normas mercantiles que son para sus contratos y operaciones comerciales, y también, por supuesto, las normas laborales que son relativas a la contratación de personal. La sucursal debe operar bajo el mismo marco regulatorio que cualquier sociedad mercantil o comerciante individual, que estos estén debidamente organizados en el país, ya que a pesar de esta sujeción al derecho local, la sucursal presenta una particularidad esencial, ya que su personalidad jurídica deriva directamente de la sociedad constituida en el extranjero, o sea, su casa matriz, ya que esto tiene consecuencia importante en el ámbito de la responsabilidad corporativa, ya que es una práctica generalmente aceptada que a la sucursal le es igualmente aplicable el principio de limitación de responsabilidad a favor de los socios o accionistas de la sociedad extranjera. Es decir, aunque la sucursal opera localmente, los accionistas de la matriz mantienen una protección de su responsabilidad limitada conforme a la ley de la Constitución de su país de origen, ya que esta conexión es lo que define la naturaleza jurídica. También es importante que nosotros notemos que existen regulaciones específicas en materia bancaria, de seguros, y también que regulan a las sucursales de sociedades extranjeras que realizan tales actividades en un país. Estas sucursales, por naturaleza sensible de sus operaciones, están sujetas a un marco de supervisión más riguroso, siempre bajo el esquema referido a la derivación de personalidad jurídica, pero con implicaciones concretas en asuntos como el capital mínimo exigido y los requerimientos de solvencia. Finalmente, en cuanto a su estructura interna, la sucursal presenta la particularidad de no tener órganos sociales en el país a incorporarse, ya que como consecuencia directa la sucursal no queda sujeta a las normas de gobierno corporativo local, sino que generalmente se aplican a las sociedades constituidas y administradas dentro del territorio. La dirección y toma de decisiones estratégicas se mantiene en la jurisdicción de la empresa matriz. Pero también tenemos que ver algo importante, que es que las compañías extranjeras pueden realizar negocios en Honduras a través de la apertura de sucursales de su empresa matriz, siempre que se cumplan rigurosamente los siguientes requisitos de orden legal y documental. El primero es el acuerdo de la Asamblea de Accionistas u otro órgano con suficientes facultades, ya que este es el documento fundamental que se toma para la resolución de forma formal para formar una sucursal en Honduras. También se debe de incluir el nombramiento de un representante residente permanente en el país, quien tendrá las facultades de administración y representación judicial y extrajudicial de la sucursal. También este acuerdo o resolución debe de ser enviado a Honduras debidamente apostillado para verificar su autenticidad internacional. En caso de no estar en el idioma español, deberá ser anexada una traducción al español que sea oficial. Como número 2, se requiere una copia certificada de la escritura de la Constitución, ya que esta es indispensable para adjuntar también todas y cada una de las modificaciones de dicha escritura que haya podido sufrir a lo largo del tiempo, ya que estos documentos deben de ser igualmente apostillados y si es
y si es necesario deben de ser traducidos, ya que el cumplimiento de requisitos es el paso inicial y obligatorio para el posterior inscripción de la sucursal al registro mercantil y el inicio legal de sus operaciones comerciales en el territorio hondureño. Mi nombre es Jacinto Manasseh Rivera Alvarado y mi parte a exponer es certificado de registro emitido por la institución supervisora del país de origen. Carta poder a favor de apoderados locales que realizarán gestiones luego de la incorporación de la sucursal a la legislación hondureña. Este documento deberá ser enviado posteriormente a la inscripción de la sucursal en el registro mercantil correspondiente. Todos los documentos mencionados anteriormente deberán ser enviados debidamente apostillados y traducidos al español en caso de no estarlos. En nuestra experiencia, algunas situaciones particulares en materia mercantil y fiscales no han sido resueltas del todo al no definirse la naturaleza jurídica de la sucursal propiamente en este campo, por lo que de esta forma de organización se recomienda generalmente cuando sea absolutamente necesaria. En caso de que la sociedad extranjera quisiera participar en alguna licitación del Estado, ésta se encuentra en posición de desventaja, ya que existe un margen de preferencia nacional contemplando en la Ley de Contratación del Estado. En caso de un litigio, puede ser parte de un proceso civil las personas jurídicas nacionales y extranjeras. Las personas jurídicas, salvo sumisión expresa, deberán ser demandadas en el lugar de su domicilio y la sucursal de una sociedad extranjera, por disposición del Código Civil, deberá tener un domicilio fijado respecto de los negocios verificados en el país. Es posible, entonces, demandar a la sucursal de la sociedad extranjera bajo el entendido que ésta no es una persona jurídica distinta y que finalmente la sociedad demanda es esencialmente la misma casa matriz. Vale la pena analizar y evaluar el giro de negocios al constituir una empresa local, pero si es necesario por otras razones registrar una sucursal, también existe esa alternativa. Mi nombre es Angélica Rivas. Continuaré hablando sobre el marco legal que regula el funcionamiento de las sociedades nacionales y extranjeras en Honduras y cómo este ha ido evolucionando con el tiempo. Primero debemos entender que marco legal es el conjunto de normas que establecen cómo deben crearse, organizarse y operar las empresas dentro del país. En Honduras estas leyes han ido cambiando con el tiempo, adaptándose a las necesidades económicas y al contexto de inversión nacional y extranjera. En el pasado, los artículos del 301 al 310 del antiguo Código de Comercio eran los que regulaban el funcionamiento de las sociedades extranjeras. Sin embargo, con el tiempo se vio la necesidad de actualizar estas disposiciones, ya que resultaban limitadas y no respondían a las exigencias nuevas del mercado moderno y la globalización. Por eso en el año 2011 se aprobó el Decreto Ley 51, que derogó esos artículos antiguos y estableció un nuevo marco jurídico más moderno y flexible. El objetivo principal de este decreto es fomentar una inversión nacional y extranjera, brindando seguridad jurídica, claridad en los procedimientos y protección a las empresas que desean invertir en el país. Así como también es muy importante porque crea un ambiente competitivo, transparente y establece leyes para el registro y funcionamiento de sociedades extranjeras, así como también incluye el principio de reciprocidad, que significa pues que Honduras permite que empresas extranjeras operen aquí siempre y cuando su país de origen permita que empresas hondureñas también operen allá bajo condiciones similares. Además, la ley exige que toda sociedad extranjera que quiera establecerse aquí en Honduras cumpla con ciertos requisitos, como inscribirse en el registro mercantil, nombramiento de un representante legal y respetar las leyes nacionales en todas las actividades comerciales. Esto permite al Estado garantizar que las empresas trabajen de forma legal y transparente. En conjunto, el Decreto 51 aprobado en el 2011 representa un gran avance en el marco normativo hondureño porque facilita la llegada de nuevas inversiones, fortalece la economía y garantiza que tanto las empresas nacionales como extranjeras puedan trabajar dentro de un sistema claro y ordenado, así como también ayuda a mejorar la imagen del país frente a inversionistas internacionales
ya que demuestra que Honduras cuenta con normas modernas y favorables para las actividades empresariales. En sí, este decreto marca un paso importante en la modernización del sistema jurídico hondureño, porque promueve y protege la inversión del Estado y las empresas. Gracias a este marco legal, Honduras contribuye a una mejora en la inversión, ya que genera empleo, desarrollo económico y confianza en el sector empresarial. Por eso, conocer estas leyes es fundamental no solo para los juristas, sino para todos los que queremos entender cómo funciona el crecimiento económico en Honduras mediante un sistema legal, transparente y adaptado a los retos del comercio internacional. Requisitos para que una sociedad extranjera pueda operar en Honduras. Toda sociedad constituida legalmente en el extranjero que desee operar en Honduras debe inscribirse en el registro mercantil del domicilio, donde establecerá su sucursal o representación. Para ello, debe cumplir con los siguientes requisitos fundamentales, que son la acreditación de existencia legal, la traducción oficial, la autorización de apertura de sucursal, el nombramiento de representante legal, el capital asignado y la inscripción y permisos. La acreditación de existencia legal. Esto quiere decir que la empresa debe probar que existe legalmente en su país de origen. Para esto debe presentar una copia certificada de su acta constitutiva, el documento que la creó y de sus estatutos sociales, las reglas internas de la sociedad. Estos documentos deben ser apostillados si el país es parte del convenio o legalizado por la vía consular si no lo es. Esto certifica la autenticidad del documento para su uso en Honduras. La traducción oficial. Si los documentos legales de la empresa están en un idioma diferente al español, Honduras exige que sean traducidos. La traducción debe ser realizada por un traductor público autorizado en Honduras, ya que esto les asegurará que la traducción sea fiel y legalmente válida. Autorización de apertura de la sucursal. La empresa extranjera debe tomar una decisión formal a nivel interno para establecerse en Honduras. Se requiere presentar el acta o resolución emitida por el órgano de gobierno competente de la empresa. Por ejemplo, la junta directiva o el consejo de administración, donde se aprueba y se deja constancia de la decisión de abrir la sucursal o representación en Honduras. Nombramiento del representante legal. La sociedad extranjera, al no ser una persona física y estar fuera del país, necesita una persona que actúe en su nombre en Honduras. Para esto se necesita designar a un representante legal residente en Honduras. Esta persona debe tener facultades amplias para representar a la sociedad y poder responder por ella judicial, es decir, en los juicios y extrajudicialmente en contratos, trámites, etc. El capital asignado. Se debe especificar cuánto dinero o bienes la casa matriz destinará para las operaciones de la sucursal en Honduras. Este monto deberá ser inscrito en el registro mercantil. Esto da certeza sobre el patrimonio con el que responderá la sucursal localmente. Por último, tenemos la inscripción y permisos. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la empresa debe registrarse y obtener las licencias necesarias para comenzar a operar fácilmente y legalmente. Se requiere cumplir con los requisitos tributarios, el RTN, que es el número de identificación fiscal, la inscripción de la Cámara de Comercio correspondiente y la obtención de permisos municipales, las licencias de operaciones, entre otras, en el municipio donde se va a operar. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con el siguiente compañero. Mi nombre es Stacy Serrano y yo le voy a hablar sobre el procedimiento y requisitos para la conformación de una sociedad en Honduras. La constitución de una sociedad hondureña puede realizarse bajo las diversas formas jurídicas, siendo las más comunes la sociedad anónima S.A. y la sociedad de responsabilidad limitada SDRL. El procedimiento general para la constitución de una sociedad en Honduras es el siguiente. El número 1, selección del tipo de sociedad, donde
se determina la forma jurídica que más se adecue al objeto del negocio y al número de socios. La número 2 sería la redacción de la escritura pública, elaborar la escritura constitutiva ante el notario público, que deberá contener los estatutos sociales, como ser el nombre, objeto, capital, duración, domicilio, administración y reglas internas. El número 3, la aprobación de inscripción, presentar la escritura ante el registro mercantil para su inscripción, obteniendo así la personalidad jurídica. La número 4, la obtención del RTN, el Registro Tributario Nacional. Este se gestiona ante el Servicio de Administración de Rentas, que es el SAR. El número 5, permisos y licencias, donde se tramitan los permisos municipales y sectorales según el tipo de actividad económica. El número 6, registro laboral y contable, donde se deben registrar a los empleados ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el RAP, y deducciones fiscales, además de legalizar los libros contables y las actas. La número 7, matrícula mercantil, donde finalmente se inscribe en la Cámara de Comercio correspondiente donde se constituya dicha sociedad. Mi nombre es Juana Celeste Palomo Martínez y yo les voy a mostrar un ejemplo de conformación de una sociedad en Honduras. Para comprender cómo se constituye una sociedad mercantil, yo les voy a mostrar un ejemplo práctico de una sociedad anónima de capital variable, un tipo de empresa que es muy común en Honduras. El nombre elegido es Inversiones del Trópico S.A. de capital variable. Esto significa que es una sociedad anónima donde el capital se divide en acciones y además es de capital variable, lo que permite aumentar o disminuir el capital sin necesidad de modificar la escritura constitutiva. Su objetivo principal es la comercialización y exportación de productos agrícolas, es decir, la empresa se dedicará a comprar, vender y exportar productos del campo, como frutas, verduras o granos, tanto dentro como fuera del país. El domicilio legal de la empresa se establece en San Pedro Sula Cortés, Honduras. Esto quiere decir que allí estará su oficina principal donde se considerarán válidos sus actos legales. La sociedad tendrá una duración de 25 años prorrogables. Esto significa que al cumplirse este tiempo, los socios pueden decidir extender su funcionamiento si así lo desean. Su capital autorizado es de 2 millones de lempiras, pero principalmente se ha pagado 1 millón de lempiras. Esto indica que el total del capital que la empresa puede tener es de 2 millones, pero los socios solo han aportado la mitad al momento de constituirla. Sus socios fundadores son Juan Pérez y Ana López. Juan Pérez aporta 600,000 lempiras, por lo tanto que Ana López aporta 400,000 lempiras. Ellos son los dueños originales de la empresa y sus aportes determinan el porcentaje de participación o acciones que posee cada uno. Sus órganos sociales, la sociedad contará con los siguientes órganos, que son la junta directiva, que esta estará integrada por un presidente, un secretario y un tesorero, quienes toman las decisiones más importantes, y un representante legal, que este es nombrado por la junta directiva y encargado de representar legalmente ante terceros. Su fecha de constitución es el 10 de octubre del año 2025. Desde esta fecha, la sociedad tiene personalidad jurídica y puede realizar actividades comerciales de forma legal. Bien, en resumen, este ejemplo muestra los elementos básicos que debe contener la conformación de una sociedad en Honduras: nombre, objeto, domicilio, capital, socio y órganos de administración. Todos estos aspectos garantizan que la empresa funcione legalmente y con una estructura bien definida. Para concluir, vemos que el marco legal hondureño, especialmente mediante el decreto 51/2011, fortalece la seguridad jurídica y también brinda un respaldo
a las sociedades mercantiles, creando así un entorno empresarial confiable. Además, también facilita la inversión extranjera al permitir que empresas foráneas operen formalmente en nuestro país, atrayendo así capital y también fomentando el desarrollo económico, ya que al cumplir con los requisitos legales y también registrarles garantiza la legitimidad de las empresas y también su correcto funcionamiento, ya que la creación de sociedades mercantiles impulsa el empleo y también la recaudación de impuestos y el crecimiento económico nacional, ya que la normativa promueve la transparencia y la responsabilidad empresarial, fortaleciendo la confianza de los accionistas y de la sociedad en general. Muchas gracias.